Yo sé que a muchos de ustedes les encanta el time frame de 5 segundos, les gusta el vértigo porque no tienen la paciencia para esperar. Es por eso que en este video te voy a enseñar una estrategia con un gatillo de entrada correcto para que estés a salvo en este time frame y puedas ganar en lugar de perder. Quédate hasta el final del video porque vas a aprender una estrategia en este time frame súper vertiginoso. Obviamente en 5 segundos solamente vamos a trabajar en OTC, ¿ok? Y le vamos a agregar solamente un indicador, pero este indicador no lo vamos a usar para entrar porque vamos a hacer esta estrategia solamente con acción de precio. Pero el indicador lo vamos a utilizar para tener una referencia. Es el zigzag con parámetros por defecto, lo vamos a poner en color amarillo y listo, ¿ok? Es el único indicador que vamos a utilizar para poder, digamos, tomar como referencia los lugares del precio que ya me vas a entender. Lo estoy haciendo en el broker Quotex porque es uno de los brokers que uso y recomiendo. Y aquí en la descripción o primer comentario te dejo los enlaces de todos los brokers que usamos y recomendamos en la comunidad porque son los mejores que están funcionando hoy día para que te abras una cuenta demo, ¿ok? Si no puedes en Quotex porque estás en Europa o en Estados Unidos, abrite en Pocket Option que acepta sin problemas trader de todo el mundo, ¿ok? Bueno, dicho esto, pusimos el zigzag aquí y ahora te voy a mostrar una grabación de una operación para que entiendas realmente cuál es el momento y el lugar exacto con el gatillo de entrada correcto para operar en 5 segundos y no morir en el intento, ¿okay? Porque es un time frame bastante áspero, pero si se lo sabes manejar te puede dar buenos beneficios y rápido. Bueno, aquí estamos con una grabación de mis operaciones, como lo verás aquí estamos en cuenta real, con el saldo y todo, y yo primero te voy a mostrar algo que generalmente suelen hacer ustedes y el peligro que tenemos. Generalmente lo que hacen ustedes, esto es generalmente lo que yo veo un poco errado, ¿bien? Y vamos a ver cómo corregirlo. Generalmente lo que hacen ustedes cuando ven el zigzag, ahí estoy refrescando para que veas que es mi cuenta real, generalmente ustedes ven, esto está correcto, ¿ok? El zigzag para nosotros poder operar en 5 segundos tiene que estar con una dirección clara, haciendo impulsos y retrocesos claros en una dirección. No se pongan a operar con el zigzag rangueado o confuso. Tiene que estar claro. Eso, para empezar a conversar, siempre tenemos que tener una tendencia clara determinada con el zigzag, como está aquí. Pero ustedes, por ejemplo, ven este último impulso y dicen, bueno, vamos a entrar cuando el retroceso del zigzag se deje de dibujar. Entonces, ¿qué pasa? El precio empieza a retroceder, fíjense cómo empieza a retroceder aquí, el zigzag se dibuja, el retroceso se dibuja, pero ¿qué ocurre? Ustedes empiezan a decir, bueno, listo, acá el zigzag se deja de dibujar, entonces voy a hacer mi entrada. Y no está mal eso, bien, de hecho ahora yo voy a hacer una entrada para que vean qué es lo que pasa. Hacen la entrada, yo hago las entradas aquí, de hecho creo que hice 2 entradas, y fíjense lo que pasa, se me va en contra y el zigzag se empieza a dibujar también más abajo en el retroceso. Decimos, pero ¿cómo? Si se dejó de dibujar acá, yo hice las entradas, tenía un patrón de vela válido y todo lo demás, entonces como que, ¿por qué se me viene para atrás? Entonces, ¿qué pasa? De hecho, esta operativa se gana también porque tuve la suerte de que se dio la vuelta y fíjense que sobre el final las operaciones se ganan. Pero ¿cuál es el problema acá y el que yo detecto que muchas veces ustedes tienen? El gatillo de entrada está bien, el zigzag se dejó de dibujar, vino una vela aquí, voy a poner la herramienta de dibujo, aquí estamos. Entonces fíjense que nosotros aquí tenemos que, está bien, el zigzag venía hasta acá, se dejó de dibujar, tenemos una vela envolvente alcista, que es uno de los gatillos, sabemos que las velas envolventes cuando tienen cola abajo y son color verde y están justamente en un retroceso, como pasa acá, está bien, hasta ahí está bien. Pero, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando saber en qué porción de este gran impulso nosotros hacemos el disparo. Si proyectamos hasta acá, es decir, ¿cuál es la porción del impulso en la cual yo estoy trabajando? ¿En la correcta o debería haber esperado que vaya un poco más abajo? Bueno, la respuesta te la voy a dar con la siguiente operación. Y aquí estamos con la siguiente operación. En otro par, estamos también en una tendencia alcista que está haciendo impulsos. Eso no tiene discusión, o sea que está bien. Pero aquí, fíjate que yo estoy poniendo la herramienta esta que es de retroceso de Fibonacci, bien, que la tenemos aquí en el broker y todos los brokers la tienen, para saber si yo estoy del 50%, como ves acá el 0,5, bien, del 50% para abajo
o para arriba. Yo generalmente, para operar en 5 segundos, con una estrategia de esta naturaleza, con patrones de vela, con gatillos correctos y demás, busco siempre estar en la parte de abajo de este impulso. O sea, lo mido desde el principio hasta el final, veo cuál es la línea del 50% y siempre veo que esté por debajo. En el caso de que sea un impulso bajista, lo mido también, ¿ok? Y me busco estar por el 50% superior. Pero en este caso estamos en una tendencia alcista, entonces busco el 50% y estar por debajo de este impulso. Y ahora te voy a decir el gatillo correcto que yo utilizo una vez que estoy debajo del 50% de abajo de este impulso. ¿Ok? Lo vamos a ver con esta operación. Fíjate, vamos a poner a correr la grabación. Fíjate, ahí está. Este es el momento que estoy mostrando que estoy en el 50%. Bien, y acá hay algo muy importante que quiero aclarar antes. Porque ustedes dirán, bueno, pero fíjate lo que pasó acá. Retrocedió hasta antes del 50% y se fue para arriba. Sí, ok, pero a mí estos niveles, los niveles anteriores al 50%, la verdad que no me gustan tanto. Ok, se dio acá. Ahora, y también me dirán, pero si ya volvió para atrás, bien, e hizo un nuevo impulso, ¿este impulso se invalida? No. ¿Por qué no se invalida este impulso? Pues porque, muy simple, fíjense que cuando este hace el retroceso y este impulso va para arriba, no logra superar el máximo. Entonces, estamos todavía dentro de este gran impulso. Mejor todavía, porque eso quiere decir que el precio va a ir a tomar liquidez. Entonces, fíjense lo que pasó. Todavía estoy en el impulso, válido. Ahí estoy mostrando, ahí en un momento dado se va a empezar a dejar de dibujar el zigzag. Fíjense que el zigzag se empieza a dejar de dibujar, pero con la gran diferencia que yo estoy por debajo de 50. Se deja de dibujar y yo estoy por debajo del 50% del impulso. Entonces ahora es diferente la cosa, ¿ok? Vamos casi llegando al 61% del impulso. Fíjense, ahí yo veo, estando por debajo del 50% del impulso, veo que el zigzag se deja de dibujar y veo una vela envolvente alcista. Pues adelante, podemos empezar a disparar, porque este gatillo de vela en esta zona, con el zigzag que se para de dibujar, es muy potente. ¿Ok? Es muy potente. Así que vamos a ver qué es lo que sucedió. Ahí está. Empezamos a disparar. Bueno, ahí hago mi primer disparo, luego de la envolvente alcista. Hago un segundo disparo. Bien. Y quise hacer un tercer disparo cuando hizo ese retroceso hacia abajo. No sé si lo vieron, pero el precio se me fue muy rápido y me tomó muy mal esta entrada. Aún así, el precio es muy potente cuando en un impulso el precio retrocede hasta la zona del 50 o el 61.8, que es aquí, es esto exactamente que estamos viendo acá, es muy potente. Entonces, si yo ahí veo que el zigzag se deja dibujar y tengo un patrón de vela alcista, como por ejemplo fue esa envolvente alcista que vimos acá, esta de aquí, esta envolvente alcista de acá, que se ve claramente, que se lleva por delante a todas las velas anteriores, bueno, ahí sabemos que luego esta vela, el zigzag se va a dejar de dibujar y sale para arriba, ¿okay? Sale con una potencia terrible hacia arriba. Y fíjense cómo la operación va y no la para nada. ¿Okay? Ahí van a ver cómo se gana la operación. Y además, fíjense que también yo aquí estoy mostrando, porque ya había refrescado anteriormente, que es mi cuenta real, aquí se ve la URL, aquí se ve el saldo. Ya al principio, y creo que durante la operación, yo refresqué, vamos a ver si en algún momento se ve cuando refresco la operación. Ok. Bueno, creo que por aquí adelante, cuando arrancamos, ¿okay? Yo hice un refresh para que ustedes vean que es la URL, es la cuenta real, que tiene el histórico ahí, pueden mirar el histórico, que coincide con todo lo que tenemos aquí. ¿Okay? Siempre digo transparencia para ver que estamos operando en cuenta real. Pero lo más importante aquí es que ustedes entiendan que el precio tiene que estar en un impulso, como pasa acá de una tendencia alcista fuerte, y que el zigzag tiene que hacer un retroceso y superarme al menos el 50% como pasó acá. Una vez que el zigzag me supera el 50%, ahí sí es válido esperar que se deje de dibujar, esperar un patrón de vela envolvente alcista, ¿ok? Y empezar a hacer entrada. Recordar
que en 5 segundos no hay mucho que pensar. Los patrones de vela envolvente sabemos cómo son. Si tengo una vela roja aquí, que va bajando y luego ven una vela verde que la envuelve por completo, sabemos que eso es una envolvente alcista. También si se deja dibujar el zigzag, yo tengo una vela roja acá y de repente tengo una vela verde con una cola tremenda abajo, esto también sabemos que es una especie de envolvente, o es una vela martillo, como se le llama, pero tiene el concepto de la envolvente, porque es como que el precio va para abajo y se lo come enseguida. Entonces, si nosotros encontramos este tipo de velas por esta zona, con el zigzag dejándose de dibujar después del 50%, ahí es donde tenemos más probabilidad de entrar fácilmente con una estrategia que es muy rápida y en un time frame muy vertiginoso como es el de 5 segundos. Fíjense que yo las expiraciones que he utilizado es a 1 minuto, ¿ok? Y he hecho disparos de $10 para poder hacer más de un disparo. Pero básicamente lo importante es que ustedes tienen que ver una tendencia sana, que se la muestre el zigzag claramente, el impulso bien saludable, y tienen que ver con la herramienta de Fibonacci que el retroceso del zigzag se dibuje hasta el 50% o más de ese impulso. Luego de ahí pueden buscar cualquier patrón de velas envolvente para poder entrar a favor de la tendencia. Y fíjense que ahí no es que no van a perder porque no hay ninguna estrategia que sea 100% asertiva, pero sí lo que van a tener es más aciertos que pérdidas. Si este video te gustó, te pido que lo comentes, que le des like, que te suscribas si no estás suscrito al canal y que actives las notificaciones para estar atento o atenta a cualquier nuevo video que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.